Cordial saludo. El grupo está conformado por Robert Douglas, Andrea Yate, Freddy Franco y quien les habla, Alejandra Guevara, inscritos a la asignatura de Fundamentos de Matemáticas, grupo FMN. La temática a desarrollar en el siguiente trabajo es Técnicas semánticas de estudio de validez proposicional. Como objetivo general, nos planteamos mostrar diferentes técnicas semánticas o matemáticas de estudio de validez proposicional, mediante tablas de verdad, árboles semánticos, demostración por contradicción, resolución proposicional, entre otras. Como objetivos específicos nos planteamos dos. El primero, identificar las diferentes técnicas semánticas o matemáticas de validez proposicional. Y segundo, mostrar la validez de diferentes proposiciones compuestas mediante las técnicas encontradas. Para construir el marco teórico decidimos definir los conceptos básicos que debemos tener presentes para el desarrollo del trabajo. Estos fueron proposiciones, proposiciones simples, proposiciones compuestas. Estos términos los definimos a partir de diferentes documentos encontrados en la web y en la bibliografía. Ahora, proposiciones. Es una oración que puede tomar el valor de verdadero o falso, pero no ambos a la vez. Es importante tener en cuenta que las proposiciones son oraciones declarativas y tienen una estructura definida, un sujeto, un predicado y una conjugación de un verbo. Proposiciones simples. Es toda oración o enunciado al que se le puede asignar cierto valor, verdadero o falso. Si no se puede concluir que es verdadero o falso, no se considera una proposición, por ejemplo, las preguntas o las exclamaciones. Es cualquier agrupación de palabras o símbolos que tengan sentido y de la que en un momento determinado se puede asegurar si es verdadera o falsa. Proposiciones compuestas. Son proposiciones en las que aparecen conectores como no, o, y, sí, entonces, sí y solo sí. Software matemático. Se define un software matemático como programas diseñados con la finalidad de desarrollo de áreas numéricas, simbólicas y gráficas, siendo estos abiertos o cerrados según su estructura. En el siguiente trabajo se va a trabajar con el software matemático llamado Wolfram Matemática, el cual es un programa utilizado en áreas científicas, de ingeniería, matemáticas y áreas computacionales. Dentro del curso de Fundamentos Matemáticos se ha visto cómo dar un valor de verdad a las proposiciones compuestas mediante las tablas de verdad, dentro de las cuales se definen términos como tautologías, contradicciones y contingencias. De esta manera también se investigó si existían otras maneras de probar la validez de las proposiciones, dentro de las cuales encontramos árboles semánticos, demostraciones por contradicción, resolución proposicional, las cuales explicaremos. Tablas de verdad. La primera técnica, que se encontró en el documento de lógica de Fernández, se define como una presentación tabular del valor de proposición compuesta en todas las posibles interpretaciones. Por ejemplo, tenemos una variable proposicional. Para simbolizar esta, podemos usar letras minúsculas del alfabeto a partir de la letra P. Las proposiciones simples pueden ser verdaderas o falsas, pero nunca ambas cosas. Cuando la asociamos con otra proposición simple, se convierte en una proposición compuesta. En este momento vemos una negación. Siempre que se encuentra una proposición simple o compuesta con este conector, la convierte en falsa si es verdadera y verdadera si es falsa, como lo vemos en este momento. Encontramos el conector lógico entonces, el cual es un condicional y une dos proposiciones simples. Se simboliza con este símbolo y se define como falsa cuando P es verdadera y Q es falsa. En otro caso es verdadera. Cuando tomamos la proposición simple no P y el conector lógico disyunción, el cual se representa con este símbolo y se lee no P o Q, se define falsa cuando P y Q son falsas. En otros casos es verdadera. Por último, tomamos las proposiciones realizadas y las unimos mediante el conector lógico llamado doble condicional. Se lee entonces y se simboliza de esta manera. Se define como verdadera cuando P y Q son verdaderas o
P y Q son falsas. Vemos cómo a través de estos ejercicios obtenemos una tautología. A continuación, haciendo uso del software matemático Wolfram Matemática, podemos agilizar el proceso y a través de varios comandos obtener de manera sencilla proposiciones compuestas. Ya en el programa usamos el comando boolean table, que nos da la función de crear un vector de verdad o una tabla de verdad general. Ingresamos los valores lógicos con conectores lógicos de cualquier ejercicio que necesitemos conocer la solución de manera rápida. Podemos ver que en este programa se usan conectores lógicos con diferentes símbolos que el sistema reconoce como los que se usan comúnmente. La función boolean table nos brinda el resultado final de la tabla de verdad, pero no nos genera la tabla como tal. Para generar la tabla debemos colocar la función trueTable y esta nos genera esta tabla. Vemos que la combinación de estas proposiciones, de estas tres proposiciones simples, con los conectores lógicos dados, nos dan una contingencia. Lo que quiere decir que la tabla de verdad tiene falsos y verdaderos indiscriminadamente. La técnica es llamada árbol semántico. Es una técnica similar a las tablas de verdad, en la cual se puede simplificar la evaluación de algunas proposiciones compuestas. Ahora, para iniciar este proceso se forma el conjunto LP de las letras proposicionales, se construye el nodo inicial del árbol que se tomará como nodo actual y se realiza el siguiente procedimiento. Lo primero, se intenta evaluar la proposición en el nodo actual. Lo segundo, se asigna un valor verdadero o falso, se etiqueta el nodo con dicho valor y se finaliza el tratamiento del nodo actual. Tercero, en caso contrario, A, se selecciona la primera letra proposicional P del conjunto LP, se borra P de LP, se construyen dos ramas, una correspondiente a P interpretando con valor de verdadero como identificada como P y la otra correspondiente a P con valor de falso identificada como no P. Y se repite el procedimiento por cada uno de los nuevos nodos. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Dada la siguiente proposición compuesta P o Q, entonces P determinemos el valor de verdad mediante un árbol semántico. Como lo podemos ver acá, en este ejemplo, vemos que no P y Q es un contraejemplo, ya que si P es falsa y Q verdadera, P o Q es verdadera, y P o Q, entonces P es falsa. En este ejemplo podemos ver que no P, Q es un contraejemplo, ya que P es falsa y Q verdadera. P o Q es verdadera y P o Q, entonces P es falsa. Ahora, algunas ventajas de aplicar estos árboles semánticos son: proporciona una buena base para programar demostraciones automáticas, demostradores automáticos. Puede extenderse a otras lógicas más potentes que la lógica de proposiciones. En el caso de que el argumento no sea válido, las tablas semánticas muestra explícitamente un contraejemplo. La tercera técnica que encontramos fue la demostración por contradicción. Y para demostrar que una proposición compuesta es válida o verdadera por contradicción, se realizan los siguientes pasos. Primero, se supone que existe una interpretación y tal que la primera proposición es falsa y se intenta calcular los diversos valores de la proposición. Segundo, si se llega a una contradicción, entonces no existe i, tal que la proposición falsa sea falsa para todo i de la proposición, entonces es igual verdadera, entonces es falso, esto es válido. En caso contrario, pues la proposición no es válida, o sea, no es verdadera. Por ejemplo, vamos a encontrar la validez de la siguiente proposición por contradicción. Tenemos P o Q, P o no Q, y Q entonces P, entonces R.
Esa sería nuestra proposición P. Entonces, R y R pues sería Q. Por esto asumimos que R es falsa, ¿sí? ¿Por qué asumimos que R es falso? Para comenzar a hacer una contradicción, pues debemos asumir que la proposición compuesta va a ser falsa. Lo que une P y Q es un entonces debemos mirar la tabla de valor del entonces y cuando esta es falsa. En la parte superior derecha podemos ver dicha tabla y vemos que el entonces es falso cuando P es verdadera y Q es falsa. En este caso, R vendría siendo falsa y P o no Q y Q entonces P, todo entonces R, resulta siendo verdadera. Ahora, como P o no Q y Q entonces P, entonces R es verdadera, debemos mirar la tabla de valor del I o de la disyunción. Y esta pues nos dice que es verdadera solo cuando P es verdadera y Q es verdadera. Entonces, P o no Q debe ser verdadera y Q entonces P entonces R debe ser también verdadera. Ahora, como R es falsa, por lo que ya la asumimos desde el inicio, Q entonces P también es falsa. ¿Por qué? La forma en que un entonces sea verdadera es cuando P o Q es verdadero. Pero ya sabemos que en este caso que Q sería nuestro R es falso, entonces no se cumple. Es verdadera cuando P es falsa y Q es verdadera. En este caso, pues R es falsa, tampoco se cumple. La única forma de que P entonces Q sea verdadera es cuando ambos son falsos. En este caso, Q entonces P debe ser falso y R debe ser falso. Entonces, como Q entonces P es falsa, Q es verdadera y Q es falsa. ¿Por qué? Porque la única forma de que un entonces sea falso es cuando P es verdadera y Q es falsa, ¿cierto? Ahora, resumimos en sí, tendremos que R es falsa, Q es verdadera y P es falsa. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que como Q es verdadera, no Q va a ser falso. Vamos a hacer la forma de contradicción, pero ahora de manera correcta, como asumiendo cada uno, como ya sabemos los valores de verdad de cada una de las proposiciones simples, pues vamos a hacerla de forma ascendente para mirar qué pasa en cada caso. Sabemos que P es falsa y no Q pues también es falsa. Si miramos la tabla de verdad de la conjunción, falso o falso nos da falso. Aquí ya encontramos directamente una contradicción. Por lo tanto, pues esta proposición ya queda demostrada. Si lo podemos seguir haciendo, entonces, ejemplo, Q es verdadera y P es falsa, ¿cierto? Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces la proposición también es falsa. Este falso lo une un I con este otro falso. Entonces, falso y falso nos da falso. Y aquí ya encontramos otra contradicción. Resolución proposicional. Fue propuesto por J. A. Robinson en el año de 1965. Conceptos. Un literal es una proposición P o una proposición negada P. Una proposición compuesta F es una conjunción si es de la forma F1 y F2, así concatenadas hasta Fn. Una proposición compuesta F es una disyunción si está de la forma F1 o F2 y así hasta Fn. Una proposición compuesta F está en forma normal conjuntiva o FNC si es una conjunción de la forma F1 y F2 así hasta Fn, pero en este caso cada F(i) es una disyunción de literales. Una proposición compuesta de la forma normal disyuntiva
si es una disyunción de la forma f sub 1 o f sub 2 hasta f sub n, donde cada f sub i es una conjunción de literales. Las equivalencias lógicas nos van a ayudar a hacer la transformación de la proposición dada a la forma normal conjuntiva o normal disyuntiva. Tenemos equivalencia para eliminar la conectiva bicondicional, que es la siguiente. También tenemos una para eliminar la conectiva condicional. También se hace uso de las leyes de Morgan, eliminación de doble negación y aplicaciones de la regla distributiva donde sea necesario. Para entender un poco más este concepto de la transformación a la forma normal disyuntiva o normal conjuntiva, se propone el siguiente ejercicio: transformar la proposición compuesta a la forma normal disyuntiva, FND. Apoyados en las equivalencias lógicas, se hará la transformación de esta proposición a su equivalente en la forma normal disyuntiva. Se empieza eliminando el bicondicional. Ahora se podría hacer una eliminación del condicional. Se hace una eliminación de las dobles negaciones donde las encontremos. También podemos hacer ahora una eliminación de la disyunción con un literal y su opuesto. Después de hacer eso, obtenemos la siguiente expresión, donde, aplicando las leyes de Morgan, queda la siguiente forma. Nos queda una doble negación que podemos eliminar, y con esto ya quedará de la forma solicitada, es decir, forma normal disyuntiva.